Pero eso no significa que cuando los enfermos hacen cambios de presión que pueden llevar a este punto de vista. Entonces, el derrame cerebral viene a ser más que todo como un signo que hay que identificarlo como enfermedad, porque cuando hablamos de enfermedad significa que tenemos que hacer una conducta terapéutica. Desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros recordamos que los líquidos los vamos a ir dividiendo en dos: los que son exudados y los que son resudados. Cuando hablamos de exudado, estamos hablando de fluido periférico. Por ejemplo, una tuberculosis cerebral, por ejemplo, una psicosis, por ejemplo, un cáncer, un edema. Ahí la pleura está inflamada y lo vamos a hacer porque desde el punto de vista macroscópico este líquido podemos identificarlo. Pero cuando hablamos de manos es muy difícil diferenciar el exudado de los rasurados, porque ambos estamos hablando del nivelamiento pleural, lo que habla comúnmente de los líquidos. ¿Sí? Para poder identificarlo mejor, si se trata de un exudado o un rasudado, vamos a repasar un poquito lo que vimos en los medios complementarios cuando hablamos de examen. El derrame pleural, ¿qué implicaciones puede dar? Si el derrame pleural es en carga capilar, el paciente, pues, no está en la pleura agredida, no va a tener manifestación, va a ser asintomático. Pero cuando la pleura está inflamada, ya hay unas manifestaciones de pleuritis, inflamación de pleura, la pleuritis, principalmente la característica es un dolor que tiene su nombre semiológicamente, es un dolor que es un de costado. Si está inflamada, le duele cuando inspira profundo, de ahí que el paciente evita toser. Por eso decimos que es una tos tímida interna, porque sabe que si va a toser, va a mover esa caja torácica por la contracción brusca del diafragma y lo va a provocar dolor. Y a medida que esa pleura va inflamándose, aumentando el contenido del líquido, va a acompañar la sensación de falta de aire, la distonía. Y si el proceso es de causa inflamatoria, puede ser infecciosa, como en el caso del derrame paraneumónico que se convierta en un empiema, o en los casos donde hay una pleuresía, por ejemplo, más común decíamos la residencia del profesor nos decía, no derrame pleural hasta que se demuestre lo contrario de tuberculosis, pero es cuando hay clínica inflamatoria, cuando hay signos de fiebre, cuando hay signos de cefalea, sudoración, porque un derrame pleural también puede ser por causa de alteraciones en las presiones oncólicas debido a la neutropenia, un síndrome nefrótico que hace perder proteína, una hepatopatía que deja de producir proteína. De ahí que lo podemos diferenciar en general cuando el derrame pleural bilateral se debe más a causa del imbalance en presión, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, una enfermedad renal que está cerca, porque cuando hay cambio en las presiones oncólicas, difícilmente vamos a tener un derrame pleural localizado, ese es un elemento. Realmente cuando el derrame es lateral, ahí siempre sospechamos de progresía. En la pancreatitis, por ejemplo, el derrame pleural es izquierdo, porque hay una inflamación que se fractura y provoca
por vecindad la inflamación a nivel de esa pleura. Entonces, el derrame pleural lo detectamos en la anamnesis cuando hay signos de pleuresía. Es decir, ¿cuál es el síntoma que me hace sospechar que hay una pleuresía? El dolor muscular acostado. Diagnóstico diferencial, porque hay una neurismo muscular, una fractura también, y más sobre nada. Pero si van acompañando la gravedad, el otro síntoma, ¿cuál sería? La disnea. Los pacientes con una disnea progresiva y que presentido el signo de pleuresía, obviamente se debe sospechar. Pero básicamente el examen de los signos son los que nos hacen tratar de reconocer el derrame pleural, pero cuando el cuadro es moderado masivo, un derrame pequeño difícilmente reproducible, porque tiene pocos signos. En cambio, un derrame masivo, ya hay una simetría en el tórax, porque no está ventilando de la misma manera. A medida que aumenta, comienza a presentar los signos de insuficiencia respiratoria, que es la taquipnea, puede haber la cianosis. Y a la aplicación, ¿cómo sospechamos un derrame pleural? Porque los ruidos lunares están ausentes. Ponemos el estetoscopio, la base, no hay sonido. Ok, ahí me viene. Es un neumotórax, es un derrame pleural, es una telectasia, es una agencia. Son varias causas que me pueden dar ausencia de volumen circular. Si combinamos con la fonación, va a haber afonía, egofonía. Si el líquido no transmite, entonces vamos a tener una fonación baja. Y básicamente, si se confirma la presencia del derrame, es la mantenencia a la percusión. Percutivos, matidez, vibraciones vocales ausentes, expansividad disminuida, rumor circular. Todos esos signos encontrados nos hacen sospechar la presencia de la pleural, pero cuando es moderado a mayor cantidad. En la escasa cantidad lo reconocemos como imágenes. Ahora, si encontramos otros signos, por ejemplo, la ictericia, y el paciente está en una sarca, ¿qué me sugiere? Dos opciones. O está en una cirrosis cardíaca, una insuficiencia cardíaca que está descompensada por una hepatopatía. La hepatopatía es por la colestasia, tenemos una ictericia. Pero, si solo tienes ictericia y en la sarca, ascitis, edema en miembros inferiores, edema palpebral, pues aquí habría que pensar que el problema no es cardíaco, que el problema es hepático. Por ejemplo, una cirrosis hepática. Y en la cirrosis hepática, ¿cómo sería el derrame? Unilateral o bilateral. Bilateral, que la falla de la función hepática lo que está tratando es la formación del pénisis, como también la parte proteica. Por eso es que el paciente está con albuminas bajas, al haber albuminas bajas, elevado a 3.5, comenzamos a romper esa estadio y vamos a tener edema en inferiores con el signo de Godet. Ahora, si vemos que el paciente está perdiendo el peso y encontramos cambios, encontramos derrames, pues ahí buscamos los signos de infección. Entonces, si encontramos signos de infección, pues ahí se trata ya de una pleuresía. Algunos crónicos. Muchas veces no es fácil diferenciar un cuadro crónico de derrame cuando es progresión regular.
porque el paciente no se entera que está organizando. Pero recuerden, cuando hay travesía, la pleura se queda, es decir, aparece el dolor latente. En etapa inicial, por ejemplo, una tuberculosis pleural, el paciente consulta con una molestia en el paro del dolor solo. No hay dificultad de contar, no hay información así difusa. Entonces, que hay algo sobre la clínica. Es un dolor, pero no es un dolor que distorre, no lo diga. Entonces, uno se respira no cambia. No es culpable por la formación de líquido que está provocando esa cabeza. Entonces el dolor sordo, el doctor T4, el espalda, no sé qué, esto, lo examina, no encuentra casi nada. Porque está empezando el cuadro temprano a dar manifestación cuadros. En el caso de la tuberculosis pleural, ya hay las manifestaciones generales. Es decir, el paciente tiene anorexia, está perdiendo peso, tiene una tos, puede estar o no productiva. Entonces, cuando examina, ahí detecta esta manifestación aquí. Y con más detalle, podemos hacer algunas técnicas, como percutir una zona paravertebral, pero de la columna. Vamos a encontrar estos signos que no hemos aprendido en semiología, que el signo de Merlo es diferente a las manos clasificatorias del Merlo que el signo de Coraní o Coraní, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. Entonces, discutimos para vertebrar esos signos clásicos. Algo que te ayuda siempre el detalle. Cuando el proceso de pleurosía, cuando la pleura está empezando a manifestarse, vas a encontrar apenas roce pleural. No hay ausencia común porque todavía no ha formado un gran derrame. No vas a encontrar matidez porque no llamen casos, pero ella puede tener manifestaciones incipientes de inflamación de la pleura. A eso conocemos como el roce pleural. Para los que no se acuerdan, como la gente tocó cerca de la cabeza, mueva un cabello y ese sonido es característico y poco afecto. Entonces, una vez que el derrame pleural, por el fácil de comunicar el conflicto, es definir exudado o trasudado. Clínicamente, ¿cuándo orienta a pensar que se trata de trasudado? De un número de horas. 3, 6, compañeros. Para que hagamos un repasito de lo que estamos hablando. ¿En qué caso, clínicamente, usted pensaría que el derrame pleural es trasudado y no exudado? Recuerden que decir trasudado es decir que la pleura está sana. Tiene líquido, pero no está enfermo. Y el exudado, sí, la pleura está enferma, la pleura es ciega. ¿En qué caso te sugiere pensar que ese derrame pleural no es por pleura ciega? Cuando tienes un derrame pleural, la pleura está sana. Te orienta mucho cuando es bilateral. ¿Qué pasa? Una cosa que te orienta es los signos de inflamación que están ausentes. Vos detectas matidez en los campos pulmonares, ausencia de núcleo vesicular, alteración de la continuidad, o sea, toda la clínica de derrame pleural. Pero recuerden, si no hay signos inflamatorios, ese derrame pleural, hasta demostrar lo contrario, vamos a pensar en un trasudado. De un número 8, 2, 4,
8. En este caso, entonces, vemos que primero un derrame pleural bilateral, pero que puede ser causa externa al pulmón, que puede en un área. Insuficiencia cardíaca. Hay miembros inferiores, hay pulmonar, hay derrame bilateral, está con analizar porque hay insuficiencia cardíaca. Otra enfermedad renal, paciente con síndrome nefrótico o con insuficiencia renal anúrico, que están teniendo líquido. Entonces, recuerden, más probable un derrame bilateral que sea rasurado y no fisurado. Ahora, para continuar con el derrame, tenemos que hablar a los puntos complementarios. Tenemos opciones de imágenes, como ser una radiografía o una tomografía. No hay mucho lujo pedir una tomografía para un derrame cerebral, porque es un gasto mayor, es una radiación mayor, que cuando con una sola radiografía podemos ver. O una ecografía. La ecografía también es un método complementario bastante fácil, siempre que no sea obeso el paciente, puede detectar un derrame. Y en la radiografía, básicamente lo que se explica identificar son los ángulos ortofrénicos y ortodiafragmáticos. Tenemos que ver los ángulos con punta de lápiz y ahí decimos no hay derrame cerebral. Pero de pronto estamos viendo que esa silueta cardíaca tiene un doble contraste, hay un doble contorno, entonces ahí podemos pensar que hay un derrame sublunar. En cambio, en la radiografía, fíjense los ángulos, por suerte a todas las radiografías, cómo están borrados en el lado derecho, hay un nivelamiento. Y básicamente vamos a encontrar una curva, la curva del dosor, es decir, el derrame en forma de una pirámide con vértice interno y base externa. En ocasiones, que no pueda tener una radiografía, puedo acostar al paciente y examinarlo después de haberlo examinado parado sentado y va a cambiar las áreas de matriz. Cuando el derrame es pequeño, uno tiene salud, entonces ¿qué es lo que hace? Lo examina sentado, percutimos esta zona, lo marcamos ya sea con el dedo o un marcador que se borre fácilmente y marcamos una zona de matriz. Luego lo apuntamos al paciente y vemos cómo cambia la manifestación. El líquido siempre por gravedad hacia abajo. Cuando es pequeño, para diferenciar, pregunto en el examen, un derrame cerebral, ¿cómo diferenciamos de una paquiplegia con una radiografía? Y hacemos dos radiografías, una posterior anterior, o a veces el paciente no puede ponerse de pie, y luego en una de cúbito. Entonces la forma de la silueta va a cambiar. Debe tener esta forma, luego una. Entonces confirma nuestro derrame cerebral. Y para tratar de ver si este derrame es un exudado o un trasudado, ¿eso es un derrame pleural o es una paquipleura? Cuando el velamiento es masivo, para pensar en un derrame pleural masivo, siempre vigilen la tráquea. La tráquea y el medio tienen que estar centrados. En este caso, está cubreado. Eso implica que esto está empujando al medio. Entonces, si está empujando, no tengo duda que es derrame. Porque a la fundación, ausencia de un núcleo matidez también me la puede dar la película. También me puede dar un engrosamiento. Entonces, en cambio de la película, una turbulación masiva
no te va a empujar realmente. Deja esa precaución. Y otro dato que es interesante es la clínica. Un paciente con un derrame cerebral masivo tiene que tener manifestaciones de insuficiencia respiratoria, es decir, taquipnea, cianosis, disnea. En cambio, una paquipleura tiene antecedente de haber enfermado, pero no tiene esa taquipnea que esperamos y vamos a ver los síntomas que de la titular. Entonces, un derrame pleural masivo, clínica de infección, hasta demostrar lo contrario, sueltos. Pues si tiene gente derrame pleural masivo, sin signos de infección, es un paciente fumador que vamos a pensar un cáncer, una membresía por cáncer. O si es un paciente que está bien, sufrió un accidente, sea de fútbol, sea de tránsito, lo que quiera, y de pronto está con una pleural, que vamos a pensar en motor masivo. Ese paciente con el motor masivo va a tener toda la clínica de esa anemia, tener esta cantidad de líquido ahí de sangre, pues va a manifestarse con los signos de anemia. Es decir, que imagínense en la clínica, ¿qué están sospechando? Porque repito, el derrame pleural es facilito. El tema es, ¿cómo sé que ese derrame pleural es una pleuresía? Viendo que sea consulado. Porque un clausurado, ahora, como sé que es clausurado, a simple vista, puedo probarlo. En la ecografía es simple, porque en la ecografía tiene la ventaja de ver el líquido, los grumos, cuando hay una membresía de pus en esa zona, se lo puede ver adentrar. Cuando es sangre, se lo puede ver con la ecografía, la característica de densidad. En imágenes, puedo probarlo. Así que, cuando tenemos un derrame pleural, para tratar de ver fisiología, ¿qué tenemos que hacer? Una función. Vamos a funcionar para obtener una muestra de líquido, entonces la indicación que sería en el tratamiento, toracocentesis, más biopsia, más examen citoquímico bacteriológico del líquido pleural. Eso es lo que ponemos en la indicación. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una función torácica, una aguja fina, eso es lo que lo ordenar. En el caso de este paciente, por ejemplo, si no tengo la aguja para hacer la biopsia, pues no voy a entregar a la aguja y sacar el líquido. Al sacar el líquido, ya después veré cómo hago la biopsia para ya hecho una insuficiencia respiratoria. Y si el líquido es pus, ese ya no es para aguja, ese es para colocar un tubo de drenaje. Porque el empiema, el pus en la pleura, es una emergencia que se tiene que tratar como si fuera un acceso, con drenaje. Entonces, cuando tenemos este líquido, nos llega el resultado de ese laboratorio que hemos pedido, citoquímico, bacteriológico, nos llega el resultado de lo que vemos es cómo está la cantidad de células, citocélulas. Si la celularidad es elevada, estamos bien. Celularidad elevada con predominio de mononucleares, eso es un bien. La glucosa, generalmente, si el caso de un esquema bacteriano, va a estar la glucosa baja. Pero también tiene que contrastarse con la glucosa de sangre. Siempre para poder diferenciar si está baja, porque si está muy policémica, también el líquido va a ser muy policémico. Entonces, los dos parámetros de control. La LDH elevada, y algo que sí o sí tiene que cuidarse es la proteína. Proteínas elevadas, más de 4, digamos, eso es insulable. Si no me acuerdo los otros valores, pero te acuerdas solo la proteína, perfecto. Ok, el agua de la respuesta, ok. Cuando estoy viendo ese examen, ok, proteína elevada, afectación. Hay una progresiva. Y si ese es con una glucorraquia, eso es bacteriano. Y
La vinasa ayuda bastante cuando estamos sospechando por causa materna. El microbiológico, vamos a ver la definición de ciencia, si en ocasiones se puede encontrar, vamos a ver la definición legal, y si sospechamos de intestino, obviamente. Las proteínas te van a dar el criterio de reacción motivante, le va a dar esa información que hay, y si sospechan en los procesos de tránsito, es decir, cuando sospecho, el líquido, macroscópicamente, es decir, cuando estoy sacando el líquido, me sale colosal. Si es sanguinolento, sin antecedentes de trauma, sospechen que es el hermano neoplasia. Entonces, ahí agréguenle la solicitud, porque antes de la solicitud, ¿qué estoy haciendo? Funcionando. Y al funcionar, ¿qué es lo que voy a tener? El color del líquido. Lo que el líquido es amarillo, citrino, como orina. Si el amarillo, si el líquido es agua, entonces es un trasudado, es la oración de proteína. Si es citrino, aparece ser una tuberculosis trasudada. Si es purulento, por ejemplo, eso es un bien. Si es chocolatado, ya. Si es sanguinolento, raro, o desgracia. Pero lo que siempre se recomienda, querido amigo, es que si van a hacer la tuberculosis, que se haga con biopsia. Porque con el líquido solo, el examen, no siempre van a tener la posibilidad de no. En cambio, cuando haces el examen de líquido en la biopsia, elevas la probabilidad de detectar la etiología. Aunque en la evidencia de la residencia, biopsia generalmente igual no llegaba al resultado, proceso inflamatorio crónico invasivo. Es decir, una necesidad de chicha muscular. No siempre se tiene razón. Hay que, ¿cómo clasifico? Macro, grande, copia, mirar a lo grande, no hay microscopio. Entonces, ¿qué voy a ver? Se realiza la torresíntesis, la función y veo hemática y motora. Con trauma, ok, antecedente de trauma fácil. No hay antecedente de trauma, cáncer. Lechoso, leche, kilocora, osteocora. Purulento, empiema. El empiema es una urgencia, eso lo vimos en neumonía. Achocolatado, pensar en la nerviosis. Glucoso, pensar en una neoplasia, en cáncer, en un piso anterior. ¿Okay? Entonces, piensa en el terapia integral, se da en una función y nos sale qué contenido. ¿Qué color es? Hermano. Entonces, a ver. ¿Qué tenemos cuando vemos? ¿Qué sospecharía, compañero, cuando ves ese líquido ya traído a la flor? ¿Qué color es? Rojo. ¿A qué se parece? ¿A la orina, a la leche o a la sangre? La sangre, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese color que vemos, ¿qué sospechamos? Primero, estamos antecedentes de trauma. Si no hay antecedentes de trauma, ¿qué pensamos? Neoplasia. ¿Ok? Y en el tema que vamos a hablar de cáncer y se van a acordar de neoplasia. Entonces, el exudado o trasudado, ¿cómo lo distinguimos? Macroscópicamente, ¿cómo nos orienta que es un trasudado? El líquido fumado, si lo veo el líquido espumoso, ya voy a sospechar que su proteína está elevada. Y si la proteína está elevada, eso va a ser un exudado. ¿Okay? Ya luego el resultado, ¿cómo está la densidad? ¿Mayor o menor a 16? Si está mayor, exudado. ¿Cómo está la proteína? Menor de 3, mayor a 4. Proteína elevada, exudado. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, pero repito, básicamente, la clínica me hace sospechar. Aunque los derrames pleurales de tipo exudado, ¿qué clínica pueden dar desde el punto de vista pulmonar? Solo cuando son en
abundante cantidad, nos van a dar disnea. Si no, nos dan más conocimiento. ¿Ok? Ahora, ayudan en el análisis con resultado el contagio diferencial, porque también hay que pensar que existen otras causas de derrame, la policerositis, que aprendimos en cerebrología, polimaria, cerosa. Entonces, por ejemplo, podemos tener una enfermedad reumática. Vamos a ver que el factor reumatoideo va a estar elevado. Voy a pensar en un lupus, entonces el contagio celular IgE y los antinos antinucleares van a estar elevados. Si los eosinófilos están mayor a 10, todas estas características que van a orientar para tratar de ver. En general, cuando se hizo un estudio de Santa Cruz, en San Juan de Dios, la primera causa era tuberculosis. La segunda causa era rasurar, o sea, intravasación de líquido por cambios de presión con una falla cardíaca. Y la tercera causa era metástasis, tumores en pulmón o metástasis amplio. Y cuarto lugar era los derrames anamórficos. Y en último lugar, los derrames críticos son más frecuentes. Y cuando hablan de derrame pleural, ya son pancreatitis, una célula. Entonces recuerden, si hay signos inflamatorios, ¿qué voy a pensar? ¿Exudado o exudado? Exudado. ¿Cómo sospecho los signos inflamatorios? Principalmente por el dolor. Este es el líquido habitual de la tuberculosis. Lo vamos a ver como orina con bastante espuma. Entonces, lo que hacemos habitualmente cuando le estamos teniendo el líquido, primero hacemos la biopsia. Una vez que tomamos la muestra del líquido, salud, hacemos el examen citológico. Y siempre, como decimos, que la principal causa de los exudados es la tuberculosis pulmonar, por favor, siempre agreguen la solicitud de adenovirasa. DDA sale positivo con corte menor a 40, normal, si te sale más de 40, ya es positivo. Entonces, exudado o nada positivo puede iniciar tratamiento para la tuberculosis, aunque no tenga más cicloscopía o aunque no tenga la biopsia que te sugiera. Porque ya tiene una evidencia. La posibilidad de un falso positivo de un DDA es muy baja. Entonces, si te suman la clínica, me acordé de una paciente que habla de tuberculosis. A la siguiente edad, hice una fibroscopía, me encontraron de una micobacteria resistente a todo. Puedo intentar aquí acá en varios países y no hay resultados muy bien. Todos los antivirales resistentes. Por lo tanto, siempre hagan diagnóstico diferencial, sospecha clínica asociada, trasudado, sospecha proceso inflamatorio, exudado. ¿Por qué la conducta va a bajar? Piense un derrame pleural. ¿Ahí qué voy a pensar? Es una radiografía, puedo pensar que es un cuadro inflamatorio, ¿sí? Porque si se aprecia, aquí tenemos otra lesión. Entonces, aquí hemos también encontrado que el ángulo libre será un exudado o un trasudado. Si tengo una área cardíaca tan grande, me habla de una falla. Si tengo un derrame loculado, no derrame pleural, esto es lo más probable que se trate de un trasudado. En este caso no voy a decir nada. Y obviamente el paciente no va a tener clínica de sudoración de perímetro, de fiebre, de tensión, la clínica de insuficiencia cardíaca.
una otra radiografía que tenía, hay una cardiomecánica interesante, pero hay un derrame pleural bilateral. Entonces, exudado o exudado. Exudado o exudado. Paciente cardíaco, con marcapaso, un proceso de condensación en apofilio y un venamiento en el lado izquierdo. ¿Qué pensaríamos? ¿Derrame pleural por exudado o por exudado? Si fuera por exudado, por ese corazón que falla, tendría que ser bilateral. Lado derecho no hay. O sea, si es bilateral, pensaría que puede ser cardíaco. Pero si es bilateral, paciente inmunodeprimido por su cardiopatía, voy a empezar el proceso infeccioso, ¿sí o no? Claro, si sospecho un proceso infeccioso, voy a empezar en exudado o exudado. Exudado, entonces mi tratamiento va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, combinando todos los análisis, podemos tratar de identificar cuál es la etiología. Habitualmente, cuando el derrame pleural es importante, abundante, ya no hacemos con una lujita, colocamos un tubo de drenaje. Esto en la práctica lo hemos visto, vamos a encontrar lo más frecuente son los tubos de drenaje por progresiva tuberculosis pleural. Siempre sospechen el diagnóstico diferencial de otras enfermedades. ¿Qué estudio es este? Radiografía, tomografía, ecografía. Ecografía, ¿no? Entonces, más fácil, aquí es bilateral o bilateral o bilateral. Compromete solo el lado derecho, entonces lo más probable es que se trata de un trasulado. Entonces, la diferencia está en la clínica. Repito, el derrame pleural es fácil de identificar cuando es moderado a mayor cantidad. Cuando es pequeño, no es fácil, ni la validez no se ahí es por ecografía. Ahora, la tarea que tenemos como médico es ver inflamatorio o trasulado. Eso es con la análisis, eso es con el examen físico, y valorando todo. Y en ocasiones, a pesar de haber hecho la biopsia, los líquidos, no podemos determinar su etiología. Entonces tenemos que hacer tratamiento más invasivo, utilizar el microscopio, la pleura, para lograr determinar cuál es la zona más inflamatoria y poder tomar la biopsia. Y en raras ocasiones hacemos biopsia a cielo abierto. Recordarles, no se olviden las colapsopatías integrales por el COC. Si veo un paciente con derrame pleural bilateral con manifestaciones de artritis, no voy a ver. Pensaré en exudado o exudado. Hay que pensar las dos cosas. Porque el hecho de que sea portador de una enfermedad crónica, ¿cómo están sus defensas? Bajas. Entonces, yo puedo pensar que hay una colanopatía que está sudado, no exudado, pero como es un deprimido, puedo pensar que se trata de no hay neumonía. Si eres un paciente deprimido, no te las puedes directamente pensar. Siempre diagnósticos diferenciales y trato de tener la evidencia de que se trata. Porque al final, si no tenemos el diagnóstico, lo único que hacemos es estar drenando líquido periódicamente y perdemos tiempo para hacer su tratamiento. Yo hallo un lujo de una tomografía, 60 pesos la radiografía, 400, 800, 1500, depende del orgasmo que digo. Un tomógrafo, la tomografía. Pero para un derrame pleural, ¿qué me ayuda? ¿Qué gano haciendo una radiografía o una tomografía en un derrame pleural? No justifico. No justifico que pidamos tomografía para un derrame. Que quiero mejor, porque es de la polilla, eso parece otra cosa. Pero si eso
rama. Y luego vamos a ver estas características, ¿no? ¿Qué ventanas están? Física o pulmonar. Pulmón. ¿Qué caso me gustaría? Ah, no, se ve negro. Si está Pulmón. O negro, medio. no. Esa es la ventana bloqueada por la reserva. Esa es la regla que no se va a ver. Aquí está. Es importante reconocer. A veces hemos visto cosas raras, colocar tubo de drenaje, pensando que era un derrame y ahí está mal. Hay que tener precaución en esto. Lesión del diafragma hasta intestinal arriba. Entonces un tubo para perforar el intestino, en un caso presentar la paciente previa, un error lo confunde, le coloca el tubo de drenaje y hace una fibra técnica. ¿Cómo quedó ese paciente? No lo encuentro, solo por un error de intestino. ¿Hay derrame o no hay derrame? Hay derrame localizado. Cuando hay derrame localizado, ya vamos a hablar de acceso pulmonar, de nivel y una calidad. ¿Derrame o no derrame? Cuarta etapas. Miren, se lo ve blanco, pero la vena blanca es empujada. Esto blanco, parecía de blanco, si no la tiene empujada y la está reaccionando, eso es una telectasia. Y la telectasia no se lo trata como derrame, es diferente. ¿Esto es derrame o no derrame? Miren, como cada traje, como está el riesgo empujado, diferente acá. De estar empujando, no hay interaccionando. Esos detalles son los que te ayudan para entonces, un programa para tratar de que, recuerden, este programa no es para diagnosticar el programa, es para diagnosticar la etiología y le permite pensar que desarrolla un programa para identificar de la cultura si va a trasladar, ok, teoría clínica, laboratorio, programa para ver si es infeccioso, ¿no? La radiografía de todas las semanas de rango, luego se hace una biopsia, luego vamos a hacer un cultivo, y en caso necesario, luego podría otorgar todo. Preguntas.